el asunto. Vamos a trabajar el escenario de eh, una visión contable de cómo deben las entidades sin fines de lucro entrar en aspectos contables, sobre la base de que en Venezuela estamos trabajando un proyecto desde la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Digo estamos trabajando porque soy parte activa e integrante de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Es la institución que tiene la responsabilidad, obligación y el compromiso de emitir principios de contabilidad que le den certeza a todas las entidades que hacen vida económica en el país para la elaboración de sus estados financieros. Nosotros estamos desde hace un par de años, y más que desde hace un par de años, por la materialización de una guía internacional en donde se pretende de parte de la federación trabajar siempre de la mano, perdón, disculpen. Se pretende desde la federación trabajar siempre de la mano de lo que estándarmente esté vigente a nivel internacional. Entonces, un poco lo que estamos planteando en esta presentación es básicamente conceptos muy puntuales acerca de cómo las entidades sin fines de lucro, las entidades sin ánimo de lucro, como le llama el proyecto internacional, organizaciones sin fines de lucro, deben contabilizar ciertos tópicos y fundamentalmente para esta presentación he considerado que los tópicos más fundamentales son los vinculados a el tema de la contabilización de ciertos ingresos y la contabilización de ciertos gastos. Si me permiten un segundo para compartir la presentación para enfocarme ya en la presentación. Y acá, como les decía, voy a trabajar cuatro aspectos importantes que son realmente relevantes en cuanto al tema de la contabilización de las entidades sin fines de lucro. Entonces, yo quisiera entrar, antes de hablar de cómo se contabilizan los ingresos dentro de un proyecto que estamos trabajando en la federación, es importante aclarar que la federación tiene, como decía, desde hace 2 años y ya un poquito echando la historia hace años atrás, 2015, la intención de formalizar una norma que esté dirigida al sector. ¿Por qué? El escenario actual en Venezuela es que existen algunas leyes, existen algunas normativas, pero no hay una norma contable realmente referenciada al sector. Aprovechando que en este momento existe un trabajo a través de una organización llamada Humentum, donde se está planteando un documento de guía internacional en donde formo parte de la organización desde el punto de vista de la promoción del proyecto y aprovechando también, o más que aprovechando, también tomando esa grata coincidencia o esa bendecida coincidencia que formó parte del Comité Permanente de Principios de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. La federación ha tomado este proyecto como una referencia de estudio para poder plantearse desde el punto de vista cuáles son aquellas cosas que podemos hacer a nivel contable desde el punto de vista de formalizar o oficializar una norma contable dirigida al sector. Entonces, estoy haciendo acá una presentación de aspectos contables que pueden ser luces de lo que viene para este proyecto y que de alguna forma puede darles a ustedes una idea de la importancia que tiene la contabilidad para el sector. Y acá es importante dejarles en el escenario, amigos, que cualquier preparación de información que se plantee, bien sea para una entidad sin ánimo de lucro o cualquier entidad, incluso con finalidad de lucro, cualquier preparación contable que no esté direccionada o fundamentada, esa preparación con una norma contable, con unos principios que sirvan de fundamento para su preparación, y cualquier cosa menos contabilidad. ¿Y por qué esto es importante? Porque si no hay un elemento normativo, entiéndase normativo no desde el punto de vista de
coerción, coacción u obligación, sino entiendas el elemento normativo como una herramienta poderosa para informar y dejar de manera clara, de manera precisa, y como utilizamos nosotros los contadores públicos, la expresión de manera transparente lo que es una compañía a través de sus estados financieros. Entonces siempre dejo en el escenario, cuando me toca hablar de la importancia de la contabilidad, esta lámina donde se referencia al mito y la realidad. ¿Cuál es el mito? La preparación sin principios de contabilidad o sin la aplicación de una norma contable perfecta. Eso es un mito. Y lo que tiene un mito es que se va repitiendo y quizás de repente en la práctica se va haciendo tan común que llega a pensarse que la realidad es esa. Una de las cosas que se observa en el sector, no tengo por qué hacer gala de precisión o gala de afirmación o de reiteración acerca de lo que pasa en el sector con la contabilidad. Una de las cosas que posiblemente sea una debilidad dentro del sector es la preparación contable. Decía en la entrevista del día sábado, no sé si alguno tuvo la oportunidad de escucharme, acerca de una pregunta que me hacía Carlos, el entrevistador del programa, en donde tuve el honor a través de la FIPAN de ser entrevistado. Él me hacía una pregunta muy importante, que era, ¿por qué es importante la contabilidad para el sector? La contabilidad es tan importante desde el punto de vista de la simplicidad, de no solamente presentar lo que hace la entidad, sino que puede ser una herramienta poderosa incluso para captar donantes. Y cualquiera podrá decirse, oye, pero ¿cómo una herramienta poderosa para captar donantes? Porque hoy el donante exige transparencia, exige de alguna manera confianza, exige de alguna manera que este tipo de organizaciones le pueda dar una garantía de que su aporte va a ser usado para lo que él pretende sea el recurso usado. Entonces, la contabilidad es eso para cualquier institución. Lo que pasa es que en este tipo de entidades tenemos un problema. No es un problema exclusivo de Venezuela, es un problema internacional que me atrevo a afirmarlo de esa manera, porque he compartido con colegas dentro del proyecto y las preocupaciones son las mismas. ¿Cuáles son las preocupaciones? Si ustedes ven del color morado, son los problemas. Tenemos financiadores que están escasos, son inconsistentes y de alguna manera, ¿por qué son inconsistentes estos financiadores? Porque una de las principales razones por las cuales ellos escasean es porque las presentaciones ellos quieren o desean sean proporcionadas por las entidades o no existen, o si existen, son preparaciones inconsistentes, no estandarizadas y que no satisfacen sus necesidades para estar informados de ese tipo de entidades. Y paso por la misma entidad sin fines de lucro o la propia organización, donde la carga múltiple de formatos, si usted me devuelvo a la lámina anterior, un dibujo libre. Cada una de estas entidades, mira, hace lo que puede porque no existe una norma estandarizada y comienza a ser creativo, dibujando de forma libre qué tipo de reporte puede satisfacer y no hay una estandarización de los mismos. Los auditores, ante esa realidad, ¿cómo pueden entrar a auditar y a exigir por parte de un potencial donante, oye, yo quiero participar en este tipo de organización, pero quisiera que tú auditaras antes de participar? Y los reguladores, por supuesto, en el escenario de esa simple o más que simple, esa tendencia a pensar que las organizaciones sin fines de lucro generalmente las están engañando. Entonces, esa serie de problemas tienen unas consecuencias y esas consecuencias, bueno, son altos costos en las revisiones, altos costos del cumplimiento por parte de la entidad, inconsistencia entre lo que desea ese potencial donante o los propios donantes ya existentes acerca de la transparencia informativa que pueda tener este tipo de entidades. Y entonces acá comienza a aparecer esta serie de problemas. La poca confianza en que realmente estas entidades, ustedes como parte de organizaciones, la poca confianza de un tercero, la filantropía que realmente está ejerciendo o accionando este tipo de entidades. Todo esto contribuye por una sola razón, porque no hay una norma contable estandarizada. Y hay un proyecto internacional en donde la Federación de Colegios de Contadores, repito, está planteándose revisiones y plantearse una teoría del cambio en donde exista una norma
y que esa norma hoy en día ha sido, digámoslo así, uno de los propósitos de una organización internacional que a su vez esta organización internacional, se la acabo de mencionar, Jumento, es una organización sin fines de lucro. Es decir, es, además de ser una organización sin fines de lucro, está potencialmente con el deseo filantrópico, están ubicados a nivel mundial, es una organización internacional, en donde están interesados en financiar proyectos en África, en Asia, en Latinoamérica, pero no se atreven a entrar a ciertos países porque no tienen confianza acerca de la transparencia informativa del sector. Entonces, acá básicamente hay un modelo de guía. Ese modelo de guía basado a su vez en una norma contable que no está dirigida al sector, pero que sí está dirigida a unas entidades que han sido catalogadas como pequeñas y medianas entidades. Ya existe, de hecho, esa norma está dirigida a entidades pequeñas y medianas que tienen de alguna forma una intención de lucro y no es el caso de ustedes. Entonces, es un preámbulo de lo que hay hoy en día y que existe en Venezuela. En Venezuela, a nivel normativo contable, repito, a nivel normativo, entiéndase, no coacción y coerción, una ley, no. Es una norma que puede direccionar la preparación de estado financiero. Y esas normas que existen en Venezuela son los llamados BENIF, donde está unos boletines de aplicación, existen unos boletines de aplicación se aplican de manera conjunta con normas internacionales de contabilidad. Esto es más del lenguaje común de los contadores públicos y de los administradores que forman parte o están haciendo presencia hoy en día en esta sala. Entonces, estas normas no están dirigidas para el sector realmente. Son normas que una de ellas es la base, para las pymes, es la base del proyecto internacional. Me devuelvo a la lámina anterior. La base del proyecto internacional es la NIP para las pymes, como lo ven en el marcado del cuadro morado que está a la izquierda. Y a través de la NIP para las pymes, con unas modificaciones, simplificaciones que son adaptables para el sector, nace la Guía Internacional de Contabilidad. Y esa Guía Internacional de Contabilidad hoy en día, señores, está en una fase bastante avanzada. O sea, se proyecta que para el próximo año esa guía sea una realidad y Venezuela está trabajando para evaluar si esa guía es la guía que requieren estandarizados en la preparación. Y yo acá quiero aprovechar en el escenario, ojalá tengamos esa oportunidad. María me habla de que tenemos una hora para el escenario. Voy a tratar de ser lo más eficiente posible con el tiempo para que podamos dejar los tips necesarios que ustedes de alguna manera, que ustedes de alguna manera puedan utilizarlo como valor agregado. Entonces, después de esta breve introducción, vamos al grano. Voy al grano con escogí tres elementos fundamentales que, a mi juicio, son los que le preocupan o son las principales preocupaciones dentro del escenario de la contabilización de una entidad sin fines de lucro. ¿Cómo contabilizo los ingresos y los gastos? ¿Por qué? Porque a la sombra, y acá aprovecho para hacer una aclaratoria, cuando estamos hablando de contabilidad en este contexto, no estoy hablando del efecto contable para el impuesto sobre la renta. Es lo común. No solamente sucede en este sector, sucede en la mayoría de las entidades en Venezuela. Oye, mira, la contabilidad es para pagar impuestos. No, no, la contabilidad es para que llegues el 31 y me digas qué cantidad de impuestos. Y en el caso de ustedes, mira, la contabilidad es para evitar precisamente que el fisco pretenda grabarme en algo porque realmente yo soy una entidad sin fines de lucro. Pues yo quiero que ustedes cambien ese paradigma y vayan a un escenario mucho más integral de lo que es la contabilidad. La contabilidad es información. La contabilidad existe porque su propósito es informar y ser de alguna manera la apertura representativa de lo que es una entidad como tal. Y cuando yo hablo de entidad, de una empresa. Y en el caso de ustedes, de una organización sin fines de lucro. Para eso nació la contabilidad. Ustedes tienen ciertas características específicas. Porque lo que nosotros en una entidad con fines de lucro se puede denominar ingresos, ustedes son aportes. Son aportes que de alguna u otra manera, más allá de que en la guía
más allá de que lo común, la normalidad, sea el hecho de que el ingreso es la caracterización de entrada dentro de una entidad, ese ingreso o gasto dentro de una organización sin fines de lucro tiene una característica específica. ¿Y cuál es esa característica específica? Que ustedes tienen aportes de recursos, que usan esos aportes a un propósito fundamental. No tiene un destino abierto la recaudación de ingresos y, por supuesto, la ejecución de ese aporte como un gasto dentro de la institución. Entonces, en este primer punto, es importante tener en cuenta que esta guía tiene una propuesta para lo que se ha llamado ingreso por subvenciones y donaciones, términos, modelos comunes para las organizaciones sin fines de lucro. Y entonces, basado sobre esta situación, es importante, muy importante referenciar, antes de caer en lo específico, qué es lo que debería plantearse dentro de una institución como una propuesta de esta guía del llamado de lo que normalmente hemos conocido como ingreso a través del estado de resultados. Oye, necesito el feedback, pero necesito ver si ustedes respetan el hecho de tener los micrófonos abiertos. Yo puedo, déjenme dejar de compartir porque necesito el feedback, necesito saber si me están escuchando, si ayude. Bien, entonces volvemos a la presentación. Les decía que una subvención, deben estar viendo la presentación nuevamente, ¿sí? Una subvención precisamente el aporte que recibe la entidad sin fin de lucro, pero ese aporte, a su vez, ese aporte, la entidad debe usarlo para proporcionársela a aquel sector o a aquellas personas para las cuales ella ha sido creada. Entonces, dentro del escenario, una subvención es el aporte recibido y es el aporte que debe usar para el propósito general para el cual he sido creado. Entonces, la entidad sin fines de lucro, ustedes como entidades sin fines de lucro, son receptores de aportes y a su vez son proveedores de esos aportes al público para el cual ustedes han sido creados como instituciones y ese público objetivo es el que recibe el aporte de un donante en realidad. Son como la especie del coordinador, aquel administrador de aquellos aportes y los que administran los recursos que un donante proporciona como un acto filantrópico de ubicarse en una institución para poder darle a un público objetivo, bien sea algunas organizaciones que buscan la protección, como es el caso de FIPAN, del adolescente y el adulto mayor, de los niños, adolescentes y adultos mayores, o bien sea que este tipo de institución tenga como finalidad el proporcionar alimentos, medicamentos para sectores deprimidos. Entonces, en ese escenario, estos aportes ya bien definidos desde el punto de vista, buscan ser contabilizados. Este instrumento que ha sido creado identifica, ok, ¿pero qué vamos a hacer con estos aportes? ¿Cómo deben ser contabilizados estos aportes dentro de la entidad? Y acá, básicamente, como les decía, la norma internacional que está fundamentada en la NIP de las pymes tuvo que hacer adaptaciones al instrumento. ¿Por qué? Porque la NIP de las pymes está dirigida para un sector, no son ustedes, un sector que está proporcionando, está midiendo ingresos, está buscando de alguna manera medir un resultado para distribuirlo a su propietario. El caso de ustedes es que el dinero que reciben por esos aportes no son para la distribución de quien ha llevado a cabo la organización de la institución. Realmente esos aportes tienen una finalidad, no es para el uso de la propia institución, es para darle el beneficio objetivo a aquel sector para el cual ellos han destinado el ejercicio de sus operaciones, el ejercicio de su actividad debe beneficiar. Entonces, acá tenemos dos cosas importantes que hacerle claridad. La guía tuvo que adaptar la NIP para las pymes, que la NIP para las pymes no planteaba el elemento de la subvención que recibes como un gasto. Es decir, me explico mejor. La NIP para las pymes, por tratarse de un sector con finalidad de lucro, habla siempre del ingreso por subvención.
bajo ciertas características, focalizada esa subvención al aporte gubernamental. Pero en la IMPACT se plantea que una organización sin fines de lucro puede recibir aportes de cualquier tipo de institución, bien sea pública o privada. Y entonces tuvo que ampliar este guía. Está trabajada con una ampliación del concepto que es la naturaleza del sector. Ustedes pueden recibir donaciones, aportes de cualquier tipo de entidad, bien sea gubernamental o bien sea privada. Y basado en eso, esa subvención, como les decía, una subvención es el aporte que recibe, es la ayuda económica que se otorga a una organización sin fines de lucro. Eso es lo que significa una subvención. ¿Y qué incluye esa subvención? Donaciones como un concepto generalizado. Entiéndase, y después vamos a aclarar un poco el por qué este concepto de subvención es el marco, el macro, el general, aborda todos los conceptos de aportes que puede recibir una organización sin fines de lucro. Entonces, quiero que me sigan acá. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Estamos haciendo el preámbulo para después caer desde el punto de vista conceptual, dejar claro lo que tiene planteado esta guía, que les sirva a ustedes para que vayan proyectándose en lo que viene y que posiblemente ya vienen haciendo a nivel contable. Entonces, basado en esto, el ingreso, básicamente en el concepto de ingreso por una organización sin fines de lucro, es aquel aporte que recibe la organización donde la organización no tiene la obligación de dar una contraprestación. Recibiste el aporte libre. Ojo, hay unas condiciones dentro de esa recepción del aporte, condiciones propiamente dichas o vinculadas con el objetivo fundamental para el cual fue creada esa institución. La institución sin finalidad de lucro. Entonces, ese aporte que recibes, en líneas generales, tomen nota, ese aporte que recibe en líneas generales una organización sin fines de lucro no puede estar condicionado a que le preste un servicio donante. Eso es estrictamente la condición desde el punto de vista de lo que significa un ingreso por subvención. Entiéndase, repito, subvención desde un espectro amplio en donde están enmarcados todos los distintos tipos de aportes que puede recibir una entidad sin fines de lucro. Alejándonos del concepto tradicional que siempre hemos vinculado a la subvención desde el punto de vista de un aporte gubernamental. Acá este concepto es más amplio. Subvención es todos los aportes, donaciones incluso. Entonces, acá lo importante de este concepto que está planteándose en la guía es que ese aporte no debe ser tomado como el efecto de recibo el aporte porque debo darle una contraprestación al donante. Porque cuando eso existe, estamos hablando de algo que no es subvención. Estamos hablando de que la entidad sin fines de lucro, que puede pasar, tiene un cliente al cual le tiene que prestar un servicio. Ejemplo, ustedes realizan una actividad como la de hoy y esta actividad la realizan con el propósito de recaudar fondos para el detalle de que vas a recaudar, para recaudar los fondos, vendes entradas para un evento, un curso. Cada participante que aporta se convierte automáticamente en un cliente de ustedes. ¿Por qué? Porque ahí hay una contraprestación. ¿Cuál es la contraprestación? Ustedes tienen que proporcionarle el curso, porque si no, él no hubiese asistido. Me estoy explicando la idea. Cuando los aportes no están vinculados a ningún tipo de contraprestación, ese es el efecto. Otro ejemplo, una entidad sin fines de lucro puede tener bienes tangibles que él los utiliza para realizar promociones y ventas con el propósito de recaudar fondos. Bueno, en ese evento en particular, aquellas personas que entregan dinero son clientes de la entidad. ¿Por qué? Porque usted tiene que darle como contraprestación bien. Cuando usted está en esa relación, ese tipo de ingreso no es subvención, es ingreso. Tienes unos costos y de alguna manera está planteándose así la diferencia. O sea, si va dirigida el ingreso de subvención y donaciones, aquellos aportes donde la entidad no tiene una contraprestación directa para el aportante del dinero. Y de la mano, los gastos. Usted recibe un aporte. ¿El aporte cuál fue? Oye, el objetivo de esta institución sin fines de lucro
es proporcionar medicamentos de bajo costo para ciertas enfermedades en donde las personas objetivo de ese aporte no tienen la capacidad de comprar esos medicamentos. O sea, son medicamentos que usted los proporciona a bajo costo, facilitándole a esas personas que requieren esos medicamentos. Entonces, ese aporte, cuando entró fue ingreso, pero cuando usted lo destina a la persona beneficiada, usted es un gasto. Entonces, esto hay que verlo desde los dos puntos de vista. Tengo el ingreso y a su vez tengo el gasto. ¿Por qué? Porque el aporte debe estar destinado para el fin y propósito para el cual fue creado esta institución. Y al igual que pasa con los ingresos, si usted proporciona ese aporte, la persona que recibe el aporte no le debe dar o prestar o suministrar ningún tipo de contraprestación. ¿Por qué? Porque si le presta un tipo de contraprestación, estamos hablando de otro tipo de gasto. Entonces, esa es en la línea general lo que tenemos que tener claridad. Primer punto, claridad de lo que significa una subvención, tanto desde el punto de vista de cuando lo recibe, reconocerlo como ingreso, como desde el punto de vista de cuando lo usa, reconocerlo como gasto. Las subvenciones en este contexto son aquellas cosas donde no están involucradas ningún tipo de contraprestación. Y es el objetivo fundamental de la explicación en este momento. Entonces, partiendo de esa aclaratoria, vamos a reconocer ahora, segundo punto, qué tipo de subvenciones recibiría o dónde enmarcaría esta guía los tipos de subvenciones que reciben las entidades sin fines de lucro. Repito, subvenciones como todos los tipos de aporte que recibe cualquier tipo de entidad o organización sin fines de lucro. Se recuerde que vamos de la mano, recibo el aporte y lo gasto, ingresos y gasto por subvención. Entonces, en la clasificación general se ha dividido en la guía los tipos de aportes, a su vez representan gasto porque recibe el aporte y lo gasta, o recibes el recurso y lo ubicas en el sector o lo ubicas con la finalidad para el cual está constituido. Entonces, este tipo de aporte o este tipo de subvención se clasifican en dos tipos. La subvención en donde tienes la obligación de cumplir un propósito específico por el cual el donante te ha otorgado el recurso. Ese tipo de donación es la que denomina la guía un acuerdo de subvención exigible. Tienes una exigibilidad en cuanto al cumplimiento en tiempo, destino, uso del aporte que ha dado el donante. Ese tipo de acuerdo se ha denominado acuerdo de subvención exigible. ¿Y por qué es exigible? Porque si tú no cumples con ese propósito, tienes que devolver el dinero. ¿Hay alguna institución en la sala que haya tenido este tipo de limitación en alguno de los aportes? Solamente levanten la mano para saber si efectivamente dentro de la sala hay algunos, no los veo. Mira, Evelyn Guiñán, yo no sé quién más. Haciendo así para saber que efectivamente no estoy hablando de algo anormal, esotérico, fuera de contexto. Cuando usted recibe un aporte, tiene una limitante, necesariamente debe haber un acuerdo, sugerencia en la sala. Siempre traten de que estos aportes, sobre todo los más importantes, estén soportados con un acuerdo. ¿Por qué? Porque dentro de un aporte en donde te comienzan a limitar la libertad de uso de tus aportes, ese aporte es un acuerdo de subvención exigible. Debes cumplir con un propósito, porque si no, de vuelta, tienes que devolver el recurso recibido. El otro tipo de aporte es el que te lo dan libre. Otros acuerdos de financiación que te lo dan libre sin ningún tipo de condicionamiento. Y acá es muy importante que nosotros aterricemos esto en el contexto, que es una de las características que siempre digo. María Eugenia, atenta con los tiempos, porque sé y reconozco que comenzamos 9:30 y entiendo que el objetivo es terminar a las 10:30. No sé cómo vamos de tiempo, pero trabajaré en pro de cumplir esto. ¿Cómo vamos? Me gustaría saber cómo vamos. Alguien que abra el micrófono. ¿Cómo vamos? Para saber cómo vamos. Cualquiera.
Sin miedo, estamos en familia, aquí estamos conversando realmente. Vamos Nuevamente bien, no sé. vamos bien, vamos bien. Muy Vamos bien, bien. estamos silenciados. Miren, María Eugenia me dice que me faltan 10 minutos, María Eugenia, pero en 10 minutos no terminamos. Yo quisiera no dejarles a ustedes, me gustaría que ampliaras ese tiempo y evaluemos con ustedes hasta dónde podemos terminar. No sé, María Eugenia, ¿qué te parece la idea? Yo estimo que terminamos en unos 40 minutos. En 10 minutos no terminamos, para serte sincero. Entonces, bien, seguimos por acá. Seguimos por acá. Volvemos a compartir la pantalla. Voy a trabajar en volverles a activar el micrófono para que puedan tener la libertad de hablar. Otra vez vamos a activar los micrófonos. Participantes. Ok, ahora tienen todos activos los micrófonos, pero manténganlos cerrados, por favor. Ya se los activé. Bien, seguimos por acá. Decía entonces Mario Eugenia y todos que en el escenario, vamos a poner acá esto en modo de presentación otra vez, en el escenario volvemos a la presentación, por cuál lámina la que estábamos. Ajá, estamos por acá. Entonces tenemos dos tipos de subvenciones, ¿no? Una decía, donde ustedes tienen limitaciones, no hay tanta libertad. O sea, mira, recibí el fondo y puedo hacer con esto lo que quiera. Incluso no rendir cuentas. Este no es el caso del primer tipo de acuerdo. El donante te exige, tienes que cumplirlo en tanto tiempo y lo vas a usar para esto. Si no, me tienes que devolver el dinero. Acuerdo de subvención exigible y del otro lado no tienes tanta libertad. Y decía que íbamos a colocar un ejemplo. Ejemplo de este tipo de inversión. Bueno, ustedes pueden estar recibiendo subvenciones para un proyecto específico. ¿Qué tipo de proyecto? Un programa educativo para una comunidad desfavorecida. Reciben aporte dinerario, pueden estar recibiendo incluso un local donde puedan llevar a cabo la actividad. Si usted no cumple con eso, devuelve el local y devuelve el dinero. Las posibles acciones de penalización que puedan surgir por el hecho del daño, no solamente para el donante, sino para el sector que él pretendía beneficiar. ¿Sí? Otro ejemplo, subvenciones de capital. Te pueden estar otorgando dinero para la compra de un activo fijo y no compraste el activo fijo, lo destinaste para otra cosa. Bueno, cuando esos acuerdos tienen este tipo de limitación en una subvención, usted está en presencia desde el punto de vista desde el punto de vista de limitación, en donde no puede usar ese dinero para otra cosa distinta de lo que está previsto en el acuerdo por parte del donante y donde tú puedas tener esa posibilidad de responder de manera, repetir, devolver ese aporte porque no has cumplido con el acuerdo. Entonces, hay casos hipotéticos, una universidad pública, cualquiera de las universidades públicas que están en Venezuela, que reciben unas subvenciones del gobierno, desarrollan un programa de investigación, la subvención podría ser exigible si la universidad no cumple con esos criterios. Puede haber muchísimos. Ustedes de alguna manera pudiesen darme más bien a mi ejemplo de
todas esas condiciones que puedan surgir. Y en el caso de una subvención totalmente abierta, en donde ustedes dirán, bueno, pero ¿cuáles son otros tipos de subvenciones que no estén enmarcadas cuando estamos hablando de otras subvenciones de financiamiento que pueden surgir para la entidad, otros acuerdos de financiamiento que pueden surgir para una entidad sin fines de lucro? Podemos hablar de las donaciones abiertas, que son fondos otorgados abiertamente por individuos, empresas o fundaciones sin la expectativa de reembolso. Contribuciones condicionadas, pero condicionadas a ciertos objetivos, pero igual no hay una posibilidad de que te devuelvan préstamos, bonos de deuda, inversiones de impacto. Son otros tipos de financiamiento que no están directamente vinculados a el aporte tradicional, dinero, bienes de capital, financiamiento colaborativo, por ejemplo, alianzas estratégicas, donde solamente se dan servicios, con otras fuentes de financiamiento que pueden estar abiertas para el sector. Entonces, es un poco el ejemplo de lo que quiero dejar acá en el escenario. Ahora, cayendo en el tipo de subvenciones, un acuerdo de subvención exigible, así como lo indica su nombre, entre las partes hay derechos y obligaciones. Son exigibles porque pueden haber recursos por vías judiciales o equivalentes que garanticen que efectivamente el donante va a haber garantizado su derecho a reclamar, la obligación por parte de la entidad de hacer uso del recurso en donde a él le nació naturalmente esa voluntad de aportar en la institución. Este tipo de acuerdo necesariamente tiene que tener una obligación específicamente identificada en la subvención exigible. ¿Y qué es esa obligación? Bueno, esa obligación básicamente, señores, es básicamente lo que obligaría a la entidad a hacer como una actividad, a hacer, ejecutar o comprar un bien específico de acuerdo a lo que esté condicionado en el tipo de contrato, de acuerdo por el cual nació el aporte del donante. Entonces, dentro del marco de contabilidad, ya cuando estamos hablando de obligación como tal, ustedes ya pueden ir, y sobre todo los que están en el área contable y administrativa, ya pueden ir imaginándose que de entrada, cuando yo recibo una subvención, un acuerdo de subvención exigible donde tengo una obligación, esto no lo puedo reconocer como ingreso. Hasta tanto yo no cumpla con la obligación. Rapidito de entrada, sin hacer un asiento de débito y crédito. Mira, puede haber ustedes en este momento la pregunta, bueno, pero es que el fisco está viendo la entrada de la plata y puede decir que yo tengo, no, esas son otras cosas. Lo del fisco, usted tendrá que demostrar que efectivamente los recursos que está usando son para la institución y una herramienta poderosa para eso, la contabilidad. Si usted no tiene contabilidad, señor, ni que haga magia, usted va a poder demostrar a alguien que pretende grabar un recurso que reciba, usted nunca le podrá demostrar que efectivamente ese recurso se utilizó para lo que estaba convenido si usted no lleva contabilidad. Ahí es donde está el poder de la contabilidad. Entonces, no me quiero perder por el tema del tiempo, pero tienes acá un acuerdo de subvención exigible que tiene una obligación. Cuando tú recibes ese aporte, hasta que no cumplas esa obligación, no lo puedes reconocer como un ingreso. Y a su vez no puedes reconocer el gasto, porque del otro lado del gasto tú también tienes que cumplir. ¿Con qué? Volviendo al ejemplo de los planes educativos, con la persona, la institución, la cual tú vas a destinar ese esfuerzo, el donante aspira que tú hagas. Es así como se trabaja esto. Y acá tenemos que comenzar a aterrizar desde el punto de vista conceptual, visualizado, que la contabilidad es la herramienta para informar este tipo de cosas, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino desde el punto de vista cualitativo. Los estados financieros, aquellos que quizás no están familiarizados, los contadores y administradores sí, los estados financieros siempre se acompañan con notas. Usted puede estructurar el número, balance, estado de resultados, que yo para el sector lo prefiero llamar estado de gestión,
básicamente de fondos y aportes y básicamente una contabilización de fondos donde tú recibes recursos, en donde tú vas a plantearte los orígenes y los usos de ese recurso. Entonces, en ese planteamiento, la contabilidad se convierte en un aliado para usted. Entonces, acá tenemos el escenario de que un acuerdo de suspensión exigible de entrada lo debe llevar a usted a pensar, yo no puedo registrar un ingreso de entrada. Después lo vamos a ver de manera desarrollada. Entonces, mira, pero yo tengo un donante que me promete a través de un escrito que dentro de 2 meses me va a dar el aporte. ¿Ya eso se convierte en exigible? Indudablemente no. ¿Por qué? Porque es una intención. No hay un acuerdo en donde tú llegues a los 2 meses y le exigas, mira, ¿me vas a dar el aporte, sí o no? En cambio, cuando hay un acuerdo formal en donde usted puede exigir, porque fíjense lo que habla del acuerdo de subvención exigible, tienen derechos y obligaciones las dos partes. Si un donante le promete a usted, le va a hacer una donación, este tipo de acuerdo tiene esa obligación y usted tiene el derecho de reclamarlo. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo. Ante organismos legales, judiciales, como lo vimos, tiene que ser algo muy cerrado. ¿Quién responde a este tipo de contratos si ustedes lo tienen? La entidad. Porque contablemente, nosotros, y ahí caemos, y este mensaje es dirigido para los contadores que están dentro del sector, contablemente usted tiene que indagar cuáles son las condiciones de ese aporte. No es agarrar el dinero que entró y mira, esto siempre es ingreso. Cuidado con eso. Porque aún sin la insistencia, porque esta es una guía, es una propuesta de la guía, esta es una propuesta de la guía por las prácticas internacionales en el sector. Incluso esta guía está apalancando con los mejores instrumentos en donde existen condiciones vinculantes o no, sobre todo en el sector gubernamental. Esta guía se apalanca mucho en esto. Desde el punto de vista gubernamental, cuando hay aportes, el gobierno, entrando en otra materia, el gobierno exige que eso se cumpla. Y si no, ¿qué pasa? No te vuelve a donar y posiblemente te puede sancionar. Pero acá, en este sector, en la práctica, esta guía ha traído, mira, si hay acuerdos vinculantes, es mejor que tomar lo que ya está referenciado en la contabilidad del sector público y traerlo para acá. ¿Por qué? Porque pueden haber acuerdos condicionantes. ¿Por qué? Que requiere el sector, oye, que los aportes lleguen. Yo no puedo vivir de promesas. Y si los aportes son realmente serios, los acuerdos que van a garantizar, esto yo pongo el ejemplo de los acuerdos básicamente como lo que ocurre cuando te vas a casar. Mucha gente no le gusta firmar capitulaciones, pero las capitulaciones son la garantía de paz. Suena chiste, pero es así. O sea, no pasa la raya. Uy, parece mentira, no todo es amor. Lo mismo que pasa en una relación laboral. Al principio todo es paz y cordura, pero no firmes en el contrato para que veas, comienzas a tener problemas. Va a pasar lo mismo. Yo me comprometo con el objetivo de focalizarme en una actividad altruista, el donante me vive de promesas. Entonces, cuando estos acuerdos existen, la aplicación del acuerdo y contablemente hablando, si ese acuerdo, labor del contador, identificar dentro de su institución, si alguna subvención, que es lo que nos interesa a nivel contable, si alguna subvención está apalancada por este tipo de acuerdos, hay que saberla contabilizar. Lo vamos a ver hoy acá. Entonces, en líneas generales, decía, ese acuerdo tiene una obligación y la obligación está condicionada a que a, a lograr un resultado específico. ¿Cuál resultado específico? Voy con el plan educativo otra vez. Oye, que se materialice el plan educativo y que yo vaya al lugar y existan los salones y que los muchachos estén recibiendo la educación o las personas que estén recibiendo, el público, la institución objetivo, esté llevando a cabo su labor. Yo vivía muy cerca, yo vivo en el Paraíso, yo me crié en una zona popular en Caracas, La Vega, parroquia La Vega, y siempre tuve ese espíritu a mí me gusta mucho correr y soy corredor aficionado ya ahora, ya no, ya antes me lo tomaba más en serio, ahorita no tanto, pero lo hago para mantenerme. Y cuando yo tendría que 20 años, 19,
Un día me salí de mi casa y vi a 4 niños un domingo a las 6:30 de la mañana, 6, 7 años. Mi cabeza decía, ¿qué hacen estos niños fuera de su casa? Y lo primero que le pregunté, ¿dónde están sus padres? Están durmiendo. Me imaginé que podía estar pasando en los hogares de cada niño. Le dije, mire, ¿ustedes tienen un par de zapatos? Sí, bueno, pónganse los zapatos y vénganse a correr conmigo. No vamos a estar aquí en la esquina. Y recuerdo que desde el punto de vista, comencé a indagar qué había dentro del sector. Y había una organización dentro de la parroquia de La Vega que se llamaba la organización Cristal, no recuerdo muy bien el nombre, y era una organización creada por una millonaria en Estados Unidos que su último deseo fue que su fortuna se dedicara, multimillonaria, se dedicara a crear organizaciones educativas a nivel mundial. Y una de esas organizaciones estaba una de esas instituciones estaba en la parroquia de La Vega. Bueno, que es comprobar que efectivamente se está cumpliendo esa obligación. Esa fundación, me están llamando y no es ninguno de ustedes. Disculpe. Esa fundación viese a Venezuela a ver si efectivamente se estaba cumpliendo esa obligación. Eso es básicamente. Otra forma, que la actividad específica se esté llevando a cabo, verla en vivo, verla en vivo. El proyecto para el cual se donó se esté construyendo. Utilizar los recursos internamente para el propósito y transferir esos recursos. Cuando eso existe, y esa obligación está planteada, lo que les decía, una obligación hoy. Cuando tú recibes el dinero, no es ingreso, es una obligación. A medida que vas cumpliendo la actividad, vas reconociendo el ingreso. Esa es la forma de contabilizar que está proponiendo la guía. ¿Por qué lo está proponiendo la guía? Porque son prácticas internacionales. Eso es lo que ocurre normalmente en el sector. Y acá no tiene nada que ver si el fisco o no el fisco, es contabilidad. Contabilidad. Informar que la contabilidad, como decía al principio, es la garantía de que el donante vuelva a ti, siga estando contigo. ¿Y qué pasa con el otro tipo de situación que se plantea en este tipo de acuerdo? Bueno, que cada parte tiene un derecho de obligación. El derecho que tiene, que te provea del aporte, exigir que tú cumplas lo que hizo que así era su intención de dar el aporte y la obligación de él de dar el aporte. ¿Sí? ¿Me están siguiendo en la idea? O sea, esto suena romántico, no, no es tan romántico. Porque ¿cómo garantizan ustedes su sostenibilidad en el tiempo? ¿Cómo le garantizan? Ustedes tienen que pisar al aportante. Cada uno de ustedes con la gerencia, las ventajas, libertades que pueden darse para poder, entendiendo el contexto que tenemos hoy en día en Venezuela. Estos son, oye, mira, oye, no sé, eso no pasa en Venezuela. Bueno, no pasa en Venezuela y de alguna manera, si no pasa, ustedes no están en esta característica de contrato, pero si la tienen, porque estoy seguro que algunas sí la tienen, usted tiene que velar, contador público de esa institución, de que efectivamente ese aporte, usted de entrada no puede decir, mira, esto es un ingreso. Porque ¿qué va a decir el donante? Mira, pero ya ejecutaste la obra. ¿Cuál es el temor del donante cuando tú le dices ingreso? Ya ejecutó. ¿Me sigue? Incluso otorgando el dinero completamente al sector beneficiado, porque tú tienes ahora como receptor la obligación. ¿Cuál es la obligación? De ejecutar. ¿Cuál es tu derecho? Solicitar el recurso. Que hay un acuerdo. O sea, estas cosas claramente llevan a que la fuerza ejecutiva, cuando no se cumple algo, no pueda ejercer medios legales. La parte que no gusta. Pero ¿quién te da la garantía de que no llegar a este momento? Un acuerdo. Si tú no tienes un acuerdo, ¿qué vas a reclamar? El acuerdo sirve para dos cosas. Desde el punto de vista positivo, mira, nadie se quiere meter en lío, te van a cumplir. Y desde el punto de vista negativo, oye, si alguien no cumple, tanto tú como entidad te puedes meter en un lío también. Entonces, este tipo de acuerdos, cada institución de la que está aquí presente tiene que comenzar a ver qué lugar está parado. Porque en ese lugar que está parado, contador público de la institución, administrador de la institución, usted debe reconocer contablemente lo que está pasando en la institución. Esto es así, esto va de la mano. Por eso es que yo les decía a ustedes, no se vayan en la simplicidad de la contabilidad. Tienen retos importantes, como también tiene el reto la federación de traer esto a un escenario que sea potable, que sea entendible, no solamente para ustedes,
sino para las entidades que los regulan y especialmente las gubernamentales. ¿Por qué? Porque como la contabilidad se ha visto desde el punto de vista, voy a recaudar impuestos del lado que tiene esa finalidad, o voy a pagar mucho impuesto del lado que tiene ese temor. Más aún con ese temor que ustedes no saben en qué línea, está en una línea gris a veces, y esa línea gris se la pone blanquita, el hecho de que usted lleve contabilidad. Y usted no puede llamar ingreso a algo que no es ingreso. Y en el contexto de este tipo de entidades, y un regalo que le voy a decir al final como mensaje, hay que tener mucho cuidado cómo se contabiliza. Entonces, acá la posibilidad que usted incumpla incluso se ve desfavorecida por los posibles nuevos aportes. Si no incumpliste hoy, ¿cómo vas a confiar a futuro de que vas a cumplir? O al revés, el aportante no te cumplió hoy, ¿cómo tú vas a regresar nuevamente a ese aportante? Entonces, estas cosas que suenan como extrañas son la realidad y el piso para poder contabilizar. Esos ingresos por subvenciones, señores, son cumplimientos, son obligaciones. Y dentro de las obligaciones está el contexto de tengo un derecho y tengo una obligación cumplir. Entonces hay que evaluar en la medida de lo posible en este tipo de acuerdos cómo van los progresos. Porque en esa evaluación de los progresos es cuando yo comienzo a cambiar el pasivo y mandarlo al estado de resultados, pasivo en el balance, y mandarlo al estado de resultados ya como un ingreso. Entonces, ese tipo de aporte, de acuerdos con subvenciones exigibles, siempre esos acuerdos deben tener una obligación clara. Te di el aporte para que construya una escuela. Te di el aporte para que compres la medicina que tú me prometiste le ibas a dar con bajo costo a las personas que sufren ese problema. Te di el aporte para que acompañes al cuidado del niño, adolescente y del adulto mayor. Te di la obligación. Tiene que estar ahí presente. Entonces, esa es lo que hay que tener cuidado. Alguien dirá, bueno, pero esos aportes que tú me estás hablando, entonces siempre están como que me lo estás vendiendo, como que yo, oye, ¿y cómo pago los recursos de la gente que está trabajando conmigo? Porque tengo que pagarle nada más y nada menos a los muchachos que posiblemente, ojo, lo puedes contratar o a lo mejor ellos ofrecen voluntariamente el servicio, pero muchas veces tienes que contratar a las personas para lograr el objetivo. Y dentro de esa subvención puede haber venir como parte del aporte esa cobertura, ese tipo de gastos. Por supuesto que sí. Lo que no puedes de alguna forma involucrar que cuando use ese dinero del aporte, ese dinero, cuando lo use, no es el gasto de subvención del sector para el cual va dirigido, es otro tipo de gasto. Gasto de salario, que lo puedes tener, gastos administrativos como tal. Entonces, ese progreso como tal, acá estamos viendo el ingreso y a su vez el gasto, porque lo que tú recibes lo tienes que gastar. Así como funciona. Entiendo yo que es así como funciona. No te vas a quedar con el dinero. ¿Qué estás incumpliendo? Entonces, el recurso que usas, que recibes, lo tienes que usar. Entonces, partiendo en esto, vimos el acuerdo de subvención exigible y el otro tipo de acuerdo, es decir, otro otros acuerdos de financiación, donde tú no tienes limitantes, tú recibes hoy, ya pensando ya de entrada, recibes hoy, no tienes limitantes, puedes hacer uso hoy, disponer de él hoy. Es una condición necesaria para que tú lo reconozcas como ingreso de entrada. Ingreso que está asociado a un gasto. Yo trato de ir de lo piano para que aquí en la sala no se me confunda. Ingreso dentro del contexto y al final le quiero hacer un regalo, María, permíteme hacerle ese regalo, por favor. Dentro del contexto de la organización sin fines de lucro, ese ingreso está condicionado a que tú lo uses. A mí no me gusta llamar esto ingresos gastos, de verdad, y es una de las cosas que he discutido con los colegas a nivel contable dentro del proyecto internacional, dentro de mis limitaciones, porque no soy bilingüe, pero me defiendo en el idioma y me logro hacer entender. Les he dicho, mira, traten de cambiarle los nombres del estado de resultados, sobre todo en jurisdicciones y países como los nuestros, los latinoamericanos, donde ingreso suena a renta y renta suena a impuestos. Entonces, oye, tratar de ver cómo manejamos este tipo de cosas, en donde quizás la federación
si nos vamos de la línea con este proyecto, tratar de amoldar esto y que aterrice, como decía hace un rato, potablemente en Venezuela. Entonces acá en otros acuerdos de financiación, entrada, no tengo limitantes, yo puedo hacer uso lo tengo que usar, cuidado, no es que no lo vas a usar lo vas a usar, esta es la condición del donante. Lo que pasa es que no te pone tantas limitaciones, mira, úsalo, espero que lo usen el bien y si no lo usaste, no me lo vas a devolver, pero bueno, ¿cuál es el castigo? No te doy nomás. No hay una exigencia penal como si existe en el otro tipo de acuerdos. Vuelvo. Ustedes dirán, bueno, no sé, pero realmente eso pasa en Venezuela. Ustedes tienen la respuesta. Cada entidad debe saber en qué condiciones está recibiendo los aportes acordados, documentados o no. Entiendo que ustedes no son neófitos en esta materia. Entiendo que ustedes no están, como dicen en La Guaira, o en La Guaira, que es muy común esta frase, ustedes no son cogidos de lazo. De alguna manera saben cómo han administrado por años cada una de estas instituciones en donde ustedes están formando parte. Entonces, este tipo de acuerdo, oye, limitación de uso, no lo suficiente como para crear una obligación. Entonces, este tipo de acuerdo de entrada, pensando en el asiento contable, ingreso, caemos al asiento contable, ya vamos a terminar. Y caemos en el asiento contable, ya vimos que hemos visto hasta ahora. Subvenciones. ¿Qué es una subvención? Los aportes que reciben. Hay enmarcado dentro de una subvención todos los tipos de aportes, todos los tipos de aportes que puede recibir una organización sin fines de lucro. Y que hemos visto también, bueno, que estas subvenciones se pueden adquirir dentro de la organización bajo dos modalidades. Un acuerdo de una subvención exigible donde está enmarcada una obligación. Esa obligación, si no la cumplo, me obliga a devolver ese aporte. Otros acuerdos distintos, otros acuerdos distintos de financiación. La norma, yo no he utilizado la nomenclatura de las siglas, entonces ya uno se medio acostumbra, pero acá como ustedes están conociendo, guía que es una propuesta, pero que les da luces, les está dando luces, porque si ustedes de alguna manera no tienen algo que aplicar hoy en día, yo estoy seguro que ustedes están viendo, oye, mira, yo lo aplico así, o no lo aplica así, mira, no lo había visto de esta manera. La idea con estas charlas, ¿no? Entonces les decía, vimos subvenciones, vimos lo que es una subvención, vimos que se dividen en dos tipos de acuerdos y vimos las definiciones de estos tipos de acuerdos y las ejemplificamos y dimos un sondeo, pero ahora vamos a caer al aterrizaje contable. ¿Cómo lo contabilizo? Cuando usted reciba un ingreso por subvenciones, donde ese ingreso por subvenciones esté condicionado a un acuerdo de subvención exigible, usted no puede reconocer el ingreso de una vez. Lo debe reconocer cuando, lo que propone la guía. Parece algo lógico porque es la práctica común internacional. Usted va a reconocer ese ingreso en la medida en que se vaya cumpliendo las obligaciones. Mira, en el primer mes la obra avanzó tanto, listo, reconoce. En el segundo mes la obra avanzó tanto, listo, reconoce. Mira, el proyecto no era una obra, el proyecto era que debía cumplir con un programa educativo que dura 6 meses. Pasó el primer mes, reconoce. Pasó el segundo, reconoce. Esa es la idea. Ah, ya entendí. ¿Cuál es el acento contable? Le gusta preguntar a todos los contadores públicos. Si recibe dinero, activo contra pasivo. Ah, no es contra ingreso, no. Porque el pasivo lo vas a ir reconociendo como ingreso en la medida en que vayas cumpliendo la obligación. Del otro lado, cuando tú recibes esa recaudación, la usas en la recaudación. Obviamente, si tú vas ejecutando, vas a reconocer el ingreso y sin duda vas a reconocer el gasto de una vez. Hasta tanto tú no utilices el gasto, es decir, tú le puedes dar incluso lo mismo como recibes el aporte, te lo puedes confiar a la entidad que va a ejecutar la obra. Hablando de obra, tu objeto por el cual fuiste constituido, la operación, la acción social, el objeto. Fíjense, esto es como un pase de tubería del agua. Entró el agua por acá y salió el agua por acá. Fluye. No hay obstáculos. ¿Por qué? Porque ese es el objeto de ustedes. Entró un dinero, entró un aporte físico de bienes, lo que sea, lo ejecutas. Pero ¿cómo lo vas a reconocer?
tienes una condición. ¿Estás cumpliendo con la obligación? Sí. Tú de vuelta también puedes tener lo mismo para quien le estás llevando el dinero. Mira, a mí yo tengo donantes a los cuales tengo que cumplir, pero yo contigo también lo voy a administrar. Tampoco te voy a soltar aquí la cuerda como para que de alguna manera se desordene esto. Tú también puedes tener de vuelta en el gasto lo mismo. Y si tienes de vuelta en el gasto lo mismo, tu aporte no es gasto, es un anticipo. ¿Cuándo lo vas a reconocer como gasto? Cuando aquel ejecute la obra, cuando tú le das subvenciones a otro, porque puede pasar. Eso también puede pasar. Entonces, acá tienes ese escenario. ¿Y qué pasa con el otro tipo de aporte? Ingreso de una. Porque no tiene limitante, lo vas a ejecutar, es gasto de una también del otro lado. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Nos estamos entendiendo por acá o ya entramos en términos contables que nos vuelven como nos enrollan o nos enredan? Fíjense la escalera. Es cómo se trata, cómo se condiciona las condiciones y entra el contador. Mira, ya entendí el acuerdo, voy a contabilizar. Así es como funciona la contabilidad. Eso es que a veces cuando yo tengo la experiencia de verme acerca, nosotros que tenemos la tarea de levantar principios, nos cuesta aterrizar esto. ¿Por qué? Porque a veces la contabilidad se ve como un número. Mira, no, la contabilidad es sumar, restar, multiplicar y dividir. La contabilidad es información. Debemos informar claramente qué es lo que está pasando con cada entidad. Entonces, partiendo de eso, el modelo común, si yo reconocí un ingreso, reconocí un gasto, la contrapartida, ¿cómo la reconoce? Bueno, perdón, disculpe. Si yo reconocí que la entrada del dinero no es un pasivo, con la contrapartida, un activo. ¿Qué tipo de activo? Si recibiste el dinero, dinero, activo contra pasivo. Si recibiste un bien, un edificio, edificio contra pasivo. Si recibiste inventario, inventario contra pasivo. ¿Cuándo ejecuta? Para poder saber, por ejemplo, si recibiste inventario, un ejemplo, de que tú no vendas el inventario pasivo, normalmente para los contadores y los que no son contadores también, porque yo sé que muchos de ustedes se involucran también en esa área, eso que yo llamo pasivo es lo que antes se llamaba ingreso diferido. Eso ya no existe en la contabilidad. Eso de que el cuento que los ingresos se difieren, no, los ingresos no se difieren. Tú tienes una obligación y por eso no lo reconoce como ingreso. Y hasta tanto no la cumpla, es un pasivo. Y esa es la condición natural del pasivo. Antes nosotros, para ponerlo bonito, lo llamamos ingreso diferido. No, no, no era ingreso diferido. Estás diferiendo el ingreso porque tienes que cumplir con algo. Es un pasivo. Y hasta tanto no cumpla, lo tienes que devolver. ¿Me explico? Entonces, ese registro contable para el tipo de acuerdo de subvenciones exigibles es un activo contra pasivo. Del otro lado, si tú tienes un acuerdo de subvención exigible para quien le vas a dar ese aporte, recuerden el flujo que les grafiqué. Entró la plata y tengo que usarla. Entró el bien y tengo que usarlo. El objeto y propósito. Si yo también coloco condiciones, yo no coloco esto como gasto hasta que el otro cumple el objetivo. ¿Qué tipo de activo? Es un activo adelantado, los prepagados, que le llamaban o nos gusta llamar nosotros ahí, un activo es un anticipo. Un anticipo que hasta tanto no se cumpla, yo no puedo, saqué el dinero, llevé el bien que me dieron, el inventario y te lo di, pero hasta tanto tú no lo ejecutes, yo no puedo registrar eso como un gasto. Y del otro lado, ¿qué tenemos? No, acá no influencia de nada. Puede subir un pasivo. En el otro tipo de acuerdo, ¿se acuerdan? Que en el otro tipo de acuerdo decía, mira, no es ingreso y ya está. Pero me dijiste que era contra ingreso, ¿cómo que ahora es un pasivo? En el lado de cuando lo recibe. No, será un pasivo si tú incumples, porque alguien te puede decir, mira, ojo que yo no te estoy dando tantas limitaciones, pero eh, yo como institución le digo al donante, pero ya yo estoy cumpliendo, estoy utilizando mi propio recurso, tú me dijiste que me iba a dar la plata. ¿Me explico? Entonces, ese donante que tiene un pasivo contigo. ¿Tú qué tienes? Un derecho para reclamarlo desde el punto de vista. Entonces, esto en líneas generales, la visibilidad de la contabilización. Este tipo de entidades, ustedes pueden estar actuando como principal, o sea, ser ejecutores de la acción como agentes. Son el intermedio para trasladárselo a otro tipo de institución. Entiendo que FIPAM puede estar en ese escenario, ser recaudador de fondos y utilizarlo en cada una de las entidades que agrupan a la FIPAM.
acá básicamente dentro del contexto no cambia nada en la contabilidad, no me quiero quedar con esto porque es básicamente referencial. Y acá, de manera como resumen, ¿qué vimos? Definiciones importantes. Vimos la posibilidad de que cada aporte se establezca un acuerdo y a través de ese acuerdo ver los aspectos y consideraciones para poder contabilizar. Y quiero cerrar con un tema que no por estar de último no es importante ni tampoco es menor. El tema del inventario. Muchos de ustedes reciben o tienen en su poder inventario. Normalmente el inventario, cuando está disponible para la venta, y esa disponibilidad de venta, y María Eugenia, te pido por favor, te lo pido, te lo suplico, me deja dejarle el mensaje final por un tema de definición de lucro. Quiero dejarle ese mensaje final a ustedes. ¿Qué es lucro? ¿Qué es ingreso y qué es gasto en este tipo de institución? Quiero dejarle ese mensaje. Sí, doctor, la sala es suya. Tiene todo el tiempo a su disposición. Claro que sí, con todo gusto, doctor. Gracias. No me diga doctor, porque ya me siento el médico de las empresas. Me- prefiero, llámame José. Vamos acá entre amigos, porque ya cuando, ojo, con todo respeto y cariño, Mario Eugenia, a mí me gusta que la gente se sienta que estamos en una sala para conversar. Aquí es un tema, yo voy a aprender mucho de ustedes también. Cuando ustedes, por eso que me gusta dejar el micrófono abierto. Porque es que hay serio acá, darles unas luces. Pero quizás yo recibo más luces de ustedes para llevarlo, mira, de vuelta. Epa, todo lo que yo hablé aquí hoy, mira, no sirve para nada porque me echaron otro cuento. Y nosotros estamos entubando a esta gente y hacen otras cosas. Entonces, en el escenario, para lo del inventario, el inventario es lo mismo. Nosotros tenemos el inventario que, mira, lo contabiliza el costo. ¿Cuál? El de venta, el que tú quieres. Y tú quieres porque a lo mejor tú quieres un inventario para hacer rifas, promociones, etcétera, y recaudar fondos. Eso pasa mucho en este tipo de instituciones. Pero acá hay una realidad que, si bien esos inventarios se siguen trabajando así, en la guía, el inventario excepcional son aquellos inventarios que usted recibe para distribuirlo a alguien. Ejemplo, usted puede recibir inventario de ropa. Que bueno, porque el objetivo de esta institución es proporcionarle esa ropa, ir calle por calle, recoger ancianos, niños que andan en la calle y llevarlo a la institución, proporcionarle ropa, una serie de cosas, alimentos. Bueno, usted puede tener ese tipo de inventario y ese inventario te lo da el donante para ese tipo de servicio. O puede tener inventario para la recaudación de fondos, lo que yo decía de la rifa. Alguien lo donó, mira, yo quiero que para el próximo evento de FIPAN gratuito, tú regales una serie de cuadernos o rifes un libro. Rifado. Bueno, ese tipo de inventario sirve para la recaudación de fondos, en donde tú dices, bueno, vamos a hacer una rifa y la rifa bajo costo para recaudarla y vamos a rifar este inventario que me donó, qué sé yo, cualquier institución en donde esté focalizándose el objetivo fundamental. Y este tipo de inventario es donde está el foco de la guía. Inventario donado o aquellos servicios que te prestan gratuitamente para que tú logres los trabajos en progreso. ¿Cómo es la medición de eso? Entonces, en esa adaptación, recuerden que son adaptaciones. Cuando yo estoy hablando de adaptación, estamos focalizados en la NI para las pymes y lo tenemos que adaptar al sector. El inventario donado, sea de bajo valor, esté destinado a la reventa o premios de recaudación, o el inventario donado para la distribución, etcétera, etcétera. Y esos destinatarios del servicio lo usan para la propia OSFL. Ese es el tipo de inventario que se llama inventario donado, conceptualmente. El que está destinado para la reventa, para los premios de recaudación, para el uso de los OSFL, o aquellos servicios en especie ojo, que yo puedo ir acumulando. Por ejemplo, que está planteándose allí, usted de repente va a realizar una actividad y un diseñador gráfico, antes lo llamamos diseñador gráfico, ahorita como todo es digital, community manager, comienzan a trabajarle estas promociones y folletos digitalizados que salen en Instagram y todo lo demás y se los trabaja gratuito.
Bueno, eso es un inventario para ustedes. Entonces, ese tipo de cosas es lo que llamamos trabajo en progreso. No, inventario donado. Pero también existen los trabajos en progreso. ¿Cuáles? Alguien que le suministra servicio. Hasta tanto que no preste la actividad por el cual él está, ejemplo, una actividad potencial, que alguien que, que, que sea cocinero y usted se dedica a proporcionar alimentos ya preparados, le preste el servicio de cocinar durante un fin de semana para una actividad sembrina. Entonces, ¿qué vende usted? La torta de sembrina, cualquier tipo de cosas que se puedan surgir, simplificando los ejemplos para que aterricemos de manera simple el entendimiento. Ese tipo de inventario se sale de la norma, debe ser medido al costo, ajustado por el potencial del servicio, y ya voy a explicar lo que es el potencial del servicio, o al costo de reposición. Si usted no tiene la intención de venderlo, mira, ¿cuál es el precio de venta de este inventario? No lo sabe. Ni siquiera sabes cuál es el costo. Entonces tú dices, mira, si lo hubiese comprado, si lo hubiese tenido que reponer yo, ¿cuánto cuesta? Y ese es el valor del inventario. Ahora vamos a explicar un poquito rápidamente qué es el potencial de servicio y es la capacidad de proporcionar esos servicios o bienes que contribuyen a alcanzar los objetivos de los SFL. Estás en condiciones reales de cumplir con ese propósito, en pocas palabras. Y a raíz de eso, el inventario donado incluso puede ser medido al valor razonable. Por último, el tema de la conversión en moneda extranjera. En la entrevista que me hacía el sábado me decía, oye, mira, las entidades que reciban aporte de moneda extranjera, por supuesto que sí. No quiero ahondar mucho en el tema de conversión extranjera, ya de por sí es un tema complejo. Quiero dejarles el sí. ¿Qué condiciones? En las condiciones que establece la guía, en algunos casos tienen que reconocerlo como un ingreso condicionado al aporte y al uso efectivo dentro del escenario. Acá yo quiero cerrar con vemos estos 4 aspectos. Los quiero invitar a participar con su experiencia, a ver si esto les sirve o no. Porque fíjense la escalera. Es una guía internacional donde la federación está participando y evaluando a ver si la traemos como la norma base de lo que podamos producir acá en Venezuela como un estándar para el sector en Venezuela. Hay mucho trabajo por hacer, no tomen esto como definitivo. Sí le hemos dado unas luces de la importancia de tener la contabilidad, que es el mensaje que quiero dejarlo, como un aliado. La oportunidad que usted participe. El sector adolece de normas, no solamente en Venezuela, a nivel internacional. Le están dando la oportunidad en nuestro idioma de que usted aporte con su experiencia, que hay una serie de recursos que siempre dejo, porque es mi responsabilidad con la institución Jumento. Toda la información que ustedes vieron hoy es fuente de la organización, formo parte de la organización desde el punto de vista de promover en Venezuela el proyecto y, bueno, las páginas web que tienen referenciado. Les decía que les quería dejar un regalo y voy a dejar de compartir acá un segundo para leer, ya leerle, dejarle compartir aquí. Si prende su cámara me encantaría. Yo sé que los caballeros son los que más se preocupan, que no están peinados, yo que no me corté el pelo ni me lo peiné, me dejé de eso, así que prendan sus cámaras, sí. Me gusta verlos, me gusta sentir que estamos en el siglo XXI, o sea, esto no es para esconderse detrás de un cajón, veámonos la cara y sintamos que estamos de verdad de manera presencial, eh, salvando las distancias, obviamente. Mire, les quiero dejar un regalo que ayer fue una reunión con un grupo de colegas en la federación que estábamos revisando la guía, por cierto, y estábamos indagando, oye, mira, ¿cuáles son las amenazas para el sector a nivel contable? ¿Cuáles son las amenazas u oportunidades, si lo queremos ver así? El sector siempre, y es lo que observamos, siempre tiene el temor de que alguien interprete que los recursos que recibe realmente se han visto como una, un, eh, un indicio de desnaturalización del propósito de la entidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero al hecho de que para el sector existe siempre esa
esa preocupación de que si no es bien entendido la actividad que realiza, tenga el riesgo de perder la exención o de demostrar que efectivamente, porque antes era por ley, ahora lo tienes que demostrar, de que efectivamente la entidad es una entidad sin finalidad de lucro, está exenta como resultado de llevar contabilidad. Está exenta a nivel informativo porque informaste bien, contabilizaste bien. Entonces yo quiero dejarle dos regalos. Primero, el lucro. Y ayer estábamos observando y estábamos definiendo el escenario de qué es lucro. El lucro en términos contables se refiere básicamente a una ganancia o un beneficio. En términos contables y económicos, diría yo. Una ganancia o beneficio económico que se obtiene de una actividad comercial o de inversión. Técnicamente, es el excedente de algo positivo, que nosotros llamamos ingresos totales, menos algo negativo, que son la sumatoria de los costos y gastos totales, asociados a la generación de ese ingreso. Esto es el lucro. Que técnicamente en el contexto contable, esas terminologías se observan en un estado de resultados, en un estado de ganancia y pérdida, en donde allí puede surgir una utilidad si los ingresos superan en la sumatoria de los costos y los gastos, o puede surgir una pérdida si es al revés. Los gastos, la sumatoria de los gastos y los costos y los gastos superen a los ingresos. Eso es un contexto central de la economía de mercado, en donde en el mercado los principales incentivos para los individuos es obtener ganancias. Ahora bien, si nosotros llegamos al contexto de una entidad sin fines de lucro, ese concepto de lucro no se aplica de la misma manera para el sector. ¿Por qué no se aplica de la misma manera para el sector? Porque una entidad sin fines de lucro, si genera un excedente, si llegase a generar un excedente, es decir, que sus gastos, sus aportes, los ingresos por subvenciones, para entrar en el contexto, superen a los gastos y costos por subvenciones, ese excedente no se considerará lucro siempre, en el sentido tradicional, siempre y cuando ese excedente no se distribuya entre los que fundaron la organización. Porque bastaría esa acción de distribuir para que desnaturalice. Ahí es donde se desnaturalizaría. Si ese excedente sigue cumpliendo, reinvertido en el objetivo social, en el fin altruístico que tiene la entidad, usted no corre ese riesgo. Pero ¿dónde está la fortaleza? O sea, usted lo debe reinvertir. Ese excedente es un superávit. Pero ¿dónde está la fortaleza para la entidad sin fines de lucro? Para garantizar su sostenibilidad y crecimiento en el tiempo, para mejorar sus servicios, para ampliar los programas, para reservar fondos, para evitar que una normativa fiscal sea aplicable de manera inadecuada. La fortaleza está en la aplicación de normativas contables. Tenemos una debilidad, no hay una normativa contable. Pero usted puede convertir esa debilidad en fortaleza. Tiene que preparar estados financieros. Venezuela, las entidades sin fines de lucro, al no existir una norma estándar de aplicación contable, deben aplicar el boletín, lo que indica el boletín 6 de los BENIF, el BA-BENIF número 6. Hay un párrafo importante en ese boletín, llévenselo referencial. Para las entidades sin finalidad de lucro, yo puedo aplicar la NIP para las pymes, cambiando terminología y adaptándola al escenario que sea aplicable al sector. Ese boletín, tuvimos la responsabilidad en el comité, formo parte de ese comité, fui parte de esa experiencia de redacción de ese boletín. Este boletín lo que le está indicando es apalánquese la NIP para las pymes. Ese boletín fue escrito en el año 2013, 2014, 2015, por esos años. Es decir, ya cercano a 10 años de redacción. Para nosotros en Venezuela, los técnicos contables que preparamos ese escrito, fue un motivo de orgullo que una guía internacional que nació en el 2020, sin saber que nosotros habíamos hecho eso en Venezuela, hiciera lo mismo. Apalancarse en la NIF para las pymes. Ellos han desarrollado algo más, nosotros hicimos una referencia. Pero sí existe un instrumento normativo en el cual usted se puede guiar. ¿Y por qué esto es importante para las entidades sin fines de lucro en Venezuela?
porque mientras usted mantenga una contabilidad transparente y detallada sobre cómo se utilizan esos excedentes, para demostrar a los donantes, a los miembros de la entidad, sobre todo a las autoridades reguladoras, que los fondos que estás empleando los estás utilizando de manera adecuada y conforme a su objeto social, usted no va a tener problemas. Aquí la clave es la contabilidad. Entonces, cierro acá. María Eugenia, gracias por el tiempo. Sí le dimos hora y media, hora y algo, que era lo que naturalmente estaba condicionado. Yo quiero pedir disculpas a la audiencia. Le pedí a María Eugenia en media hora más porque tuve un par de semanas bastante agendado y cuando leí la fecha y hora a María Eugenia, no me percaté que tenía una reunión con la institución internacional y a ellos les pedí disculpas que también iba a estar por media hora y de verdad hice el mejor esfuerzo para cumplir en ambos lados porque sin saberlo y sin quererlo crucé en la misma hora dos elementos de agenda de mi responsabilidades profesionales. Entonces, agradezco mucho a María Eugenia esa condescendencia y a ustedes la comprensión por esa media hora que se está extendiendo hasta este momento. Gracias por la atención y bueno, están abiertos los micrófonos y las cámaras Muchísimas para gracias. compartir. Bueno, desde FIPAN y en esta sala se encuentran dos miembros de la Junta Directiva, la señora Ana de Luca y Evelyn Guilar. Queremos darle a usted las gracias nuevamente por estar presente, por acompañarnos nuevamente, por darnos todas las luces y guiarnos en el paso a paso de un tema muy complejo y creo que es un pilar, una de las columnas importantes que tiene toda organización, que es la parte contable de informar. La presentación, creo que usted nos puede dar el permiso de compartirla. Usted me la envía por correo y se la puedo compartir a los presentes. Y esto estará publicado en el canal de YouTube, la grabación. Bueno, muchísimas gracias de corazón. No sé quién nos puede ayudar de tomar una foto porque mi celular no me permite la visibilidad de todos para tomarnos la foto. No sé si usted puede, señor José. Yo tomé la Sí, foto. sí puedo, pero voy a hacer Sí. algo, Sí, yo voy la a tomé. tratar de ponerme porque tengo un problemita aquí en el cuarto de Si estudio. prenden más cámaras, mejor todavía para la foto, pero yo ya tomé alguna foto, ¿ok? Qué bueno, gracias. Para publicarlo Creo en que capturando, Instagram. si me permiten, yo puedo hacer un capture de la pantalla que creo que queda incluso hasta mejor, ¿no? Entonces, Ok, si me permite, Perfecto. Sí, yo la hice de eh, esa manera igual, ¿ok? Yo la hice por sí. captura, pero perfecto. Mejor tener varias que no. Ah, claro, porque hay dos ventanas abiertas, ¿no? Entonces, yo no sé si los que todavía están tímidos de abrir sus cámaras están a tiempo. Si no va a salir una caja negra allí. Es más fea la caja negra. O la foto es válida. Hola, mira, María Eugenia, mira. Ay, María Eugenia, no me hagas trampa, María Eugenia. No, es que no, yo estoy aquí en No, los Valles del estás Tuy y no quiero haciendo que se trampa, caiga estás la haciendo señal, trampa. no quiero que se caiga la plataforma. No, no, es que no se va a No hay caer, más más bien va fotos a ahora durar en este si momento. levantas la cámara, tranquilo. Ahorita no puedo. Bueno, listo, a la cuenta de Ok. 3. Voy a tomar dos fotos, la primera parte y la segunda. Sonrían, lista la primera. Ya va, denme un segundo para atraparla y enviarla. La voy a enviar directamente a María Eugenia. Y voy con la segunda después, María Eugenia. Ya va, déjame enviarte esta primera. Déjame enviarte esta primera, capturada, denme unos minutos, corticos. Cortico, va para ti, María Eugenia. Vamos a chequear acá, que no tenía abierto el WhatsApp. Ahora sí. María Eugenia. María Eugenia, que no prendió la cámara, María Eugenia, eres tramposita. Porque sale bonita en la foto, entonces ella prefiere, tú sabes, Y mantenerse. vamos acá a la segunda parte de la foto. La segunda está lista y va contigo también. Estamos listos. Bueno, yo agradezco mucho la invitación. No sé si había preguntas, había un espacio para preguntas o respuestas.
Bueno, las preguntas, le pedí el apoyo a los que tuvieran dudas que escribieran por el chat para yo de luego compartírselo a usted por correo electrónico. Sí. Bueno, nada, agradecido y espero que el esfuerzo y la voluntad sincera de llevarles a ustedes una información que sea de valor agregado se haya cumplido y que no tenga un acuerdo de subvención exigible de parte de ustedes. Muchísimas gracias. Recuerde, por favor, colocarme a mí como anfitrión antes de cerrar. Sí, ya vamos a eso, ya vamos a eso. Ya, no, ya mira, Judy prendió la cámara, pero esta vez no me voy a equivocar. Vamos a correr. Ahora sí te estoy marcando a ti. Gracias, gracias. Y gracias a todos los presentes. Cuando decimos en la federación, nos despedimos con la manito. Que tengan buen almuerzo. Igualmente para usted y para todos. Buen provecho. Muchísimas gracias por su presencia, por estar aquí.